hablaré un poco qué es la filosofía, su objeto, disciplina y método. Es una disciplina que se dedica a reflexionar sobre las grandes preguntas importantes en la vida, como, por ejemplo, ¿qué es la realidad? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué significa vivir bien? Y entre ellas y otras, en su objeto principal es el estudio de las ideas, la lógica, objeto, método e historia. La lógica es la disciplina que se ocupa del estudio, razonamiento y argumentación. Los principios o leyes lógicas. Principio de identidad es una regla fundamental que gobierna el razonamiento y el pensamiento correcto. Son afirmaciones. Ejemplo, una flor es una flor y no puede ser un animal. No contradicción. Este principio en la lógica establece que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Ejemplo, una silla no puede ser a la vez verde y no verde. Tercero, excluido. Este principio se basa en la lógica clásica, que considera que toda proposición debe ser verdadera o falsa. Razón suficiente. El principio de razón suficiente establece que la existencia o validez de cualquier cosa. A nosotros nos corresponde hablar sobre el bloque 2 y me corresponde hablar sobre dos temas. El primero es las funciones del lenguaje. Sirven para entender cómo usamos el lenguaje en diferentes situaciones y con diferentes propósitos. El lenguaje no solo sirve para informar, sino también para expresar sentimientos, dar órdenes y mantener un contacto y explicar palabras o crear belleza al momento de expresar un mensaje. Cada función del lenguaje cumple con un papel específico en la comunicación. Las principales funciones del lenguaje son la función referencial o también llamada representativa, la función emotiva, función conativa, función fática, la función metalingüística y por último la función poética. Y conocer estas funciones nos ayuda a comunicarnos de forma más efectiva y adecuada. Ahora vamos con el tema 2, que es las falacias de contingencia, también llamadas falacias de relevancia. Y pues estos son errores en los razonamientos en los que las premisas no son realmente relevantes para la conclusión, aunque a veces parecen convincentes, pero no tienen un valor lógico válido. ¿Qué son las falacias de contingencia? En sí son argumentos que fallan porque las razones que ofrecen no tienen relación real o lo que intentan demostrar no es lo que parece. Los principales tipos de falacias son las siguientes. La primera es la apelación a la autoridad, apelación al miedo, también encontramos la apelación a la piedad, la apelación al pueblo y por último la falsa analogía y ad hominem. ¿Para qué nos sirven conocer estas falacias? Pues nos ayuda a mejorar el pensamiento crítico, donde podemos detectar argumentos falsos o manipuladores. También nos ayuda a evitar que nos engañen y a reconocer a alguien a razonamientos inválidos para convencernos. Y por último tenemos la 3, que nos ayuda a fortalecer nuestros propios argumentos. Al evitar estas falacias hacemos razonamientos más sólidos y más lógicos. Muchas gracias. El día de hoy les vengo a hablar sobre dos temas, falacias de ambigüedad y cuadro de oposición. Primero vamos con las falacias de ambigüedad. Para entender este tema, primero tenemos que saber qué es ambigüedad. La ambigüedad es una falta de claridad o precisión en el significado de una palabra, frase o enunciado, que nos puede dar a entenderlo de diferentes maneras. Existen dos tipos de ambigüedad. Puede ser la léxica y puede ser la sintáctica. Ahora que ya sabemos qué es ambigüedad, continuamos con falacias de ambigüedad. Las falacias de ambigüedad son errores en el razonamiento lógico que ocurren cuando utilizamos palabras con más de dos significados. Ahora vamos con cuadro de oposición. El cuadro de oposición es una herramienta lógica clásica que representa las relaciones entre diferentes tipos de proposiciones. Muestra cómo las proposiciones se oponen o se relacionan entre sí en términos de verdad o falsedad. Hasta aquí llegó todo, espero que les haya servido mucho y muchas gracias por su atención. Que tengan un lindo día. Ya que hoy voy a hablar del concepto del juicio. El concepto es la idea mental de algo con características como ser universal y abstracto, que se divide en extensión e intención. El juicio afirma o niega algo sobre el concepto, de ahí salen las premisas y una conclusión, formando así el razonamiento. El silogismo categórico es un razonamiento con tres partes, premisa mayor, menor y conclusión. Su validez depende del modo, tipo de proporciones y la figura, posición del término medio, y deben seguir reglas como que solo deben tener tres términos y no sacar conclusiones de premisas negativas, y así funciona la lógica básica. Ahora mi compañera hablará más de este tema.
El diagrama de vena lógica es una herramienta visual utilizada para representar proposiciones. También es útil para representar uniones, diferencias, intersecciones y complementos. El razonamiento lógico es el proceso mediante el cual se parte una o varias premisas para llegar a una conclusión. Las reglas del razonamiento son principios formales que garantizan que si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será. La validación de un razonamiento. Un razonamiento lógico es válido si la conclusión se deduce lógicamente de las premisas, independientemente si las premisas son verdaderas o falsas. En la siguiente parte, mis compañeras les hablarán sobre más temas acerca de lógica. Buenas tardes, a mí me toca hablarles sobre fundamentos de la lógica proporcional. La lógica proporcional es la base del razonamiento formal, se centra en proporciones que pueden ser verdaderas o falsas. Usan conectivos como la negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Para formar expresiones más complejas, la tabla de verdad permite visualizar cómo varía el resultado lógico según los valores de entrada. En el bloque 4 también están las tablas de verdad y el álgebra booleana. Las tablas de verdad son esenciales para analizar expresiones lógicas y se muestran todas las combinaciones posibles que se utilizan para validar argumentos, construir circuitos digitales y optimizar las funciones lógicas. También está el álgebra booleana, que permite simplificar las proposiciones mediante leyes como identidad, doble negación, de Morgan y de absorción. También se construyen expresiones más eficientes. Estas herramientas son fundamentales para la inteligencia artificial, como para sistemas de control y también de electrónica. Comprenderlas fortalece el pensamiento crítico y permite tomar decisiones a base de lógica. Gracias.